querido. Bueno, gracias por sumarte al Tomar Vermú con nosotros. Un placer. Che, van 1.000.000 de años de siglo. Bueno, 1.000.000 es un montón. Pero si tuvieras que volver a empezar la editorial, ¿qué harías distinto? Las 2, 3 cosas que decís, esto no lo hago así. Mira, vamos a cumplir ahora 25 años. Abrimos a fines del año 2000 y muchas veces pensé sobre como el origen, ¿no? Cuando abrí la editorial, y creo que te diría al contrario. O sea, ojalá si hoy tuviera que abrir una editorial de nuevo, pudiera mantener ese espíritu. Porque la verdad que era un inconsciente, o sea, fui muy inconsciente, pero en el sentido más literal, de no ser consciente de lo que me estaba metiendo. Como que me animé, ¿viste? a dar muchos pasos, lo hice de manera simple, sin ser como eso, consciente de todas las implicancias que tenía. O sea, pensaba que tenía que abrir una editorial que había existido en Argentina hasta la década del 70, que había sido cerrada durante la dictadura, un emblema como de la izquierda y de la intelectualidad y el progresismo, no solo argentino, sino latinoamericano. ¿Viste? Como la editorial de un montón de autores icónicos, como que se había generado cierta expectativa con respecto a la reapertura del siglo XXI. Pero yo era un pibe de 25 años, yo tampoco tenía ninguna experiencia. No digo que no sea joven ahora, pero que ahí debía ser todavía mucho más joven en ese momento. 25, claro, tenía 25 años y tampoco tenía experiencia. O sea, conocía bien el mundo del libro, había trabajado muchos años en librería, mi viejo es editor, pero digo, de ahí a que te digan, bueno, perfecto, ahora se te cargo vos de todo esto, había 14 mundos de distancia. Entonces recato mucho eso, esa como inconsciencia, y también al mismo tiempo esa inconsciencia y no haber sido delirante, porque no es que tal vez, digamos, si me pasara ahora yo diría, no, pero tenemos que tener una sede linda en un lugar no sé qué y con tales características. Y la verdad que en ese momento, año 2000, o sea, alquilé una oficina de 2 ambientes, que había cerrado una agencia de turismo que había quebrado, entonces estaba como toda montada con los mueblecitos, qué sé yo, y alquilé una oficina de 40 metros, en pleno centro, y funcionamos ahí, y la verdad que al año explotó la crisis del 2001, y por suerte estábamos en ese bolichito chiquitito y no sé qué, porque nos permitió sobrellevar mejor la cosa. Si yo hubiera pensado hoy, diría, no, se reabre el siglo XXI, tiene que estar en un lugar importante, con cierta estructura, y éramos 3 personas, o sea, éramos una chica que era estudiante de historia, que se encargaba de la administración, un profesor de historia que se encargaba de la parte comercial, y yo, que me encargaba de la edición y, no sé, demás cuestiones. Y ya en ese momento 3 personas era la mínima expresión de una editorial. Éramos 3 para todo, aparte armamos, te digo que como una distribución propia, entonces por eso te digo, 3 personas estábamos tapados de trabajo, pero sí era lo mínimo indispensable. Al año más o menos entró una 4ª para prensa, que fue bastante innovador, bastante original para esa época, que una editorial como Siglo XXI, como académica, seria, qué sé yo, tuviera una persona de prensa era una rareza. Claro. Prensa, marketing era una rareza, porque es como que esas editoriales no hacían nada. No se preocupaban mucho ni por el diseño, ni por los títulos, ni por la prensa. Bueno, era la potencia de los autores y las autoras que hablaban por sí solos. Sí, pero no se te ocurría, o si tenían alguna, tenía alguien como por fuera, que hacía, como la famosa chica de prensa, que hacía algo medio por fuera, que sea, pero tener una persona adentro, formada, capacitada, con un sueldo en blanco, etcétera, fue muy, muy original, una rareza en ese momento. Che, y el lado B de esta inconsciencia que rescatás, ¿cuál pensás que fue el peor error o un error importante que recuerdes para contar y que otros no lo cometan? No quiero que parezca, viste, típica como reflexión donde sí, claro, que uno termina diciendo cosas como bonitas de uno mismo, pero sé qué me pasó. Yo creo que durante, por lo menos, no me acuerdo cuántos, yo sospecho que fueron 15 años, dormí 5 o 6 horas por noche. O sea, no dormía mucho más que eso. Primero pues estaba muy contento, estaba como muy estimulado, hacía de todo, pero también por el cagazo que tenía. O sea, era consciente de la cantidad de cosas que ignoraba, era muy consciente. Entonces, había cosas que me podían salir naturalmente, que las podía hacer bien, ponele. Pero había un montón de otras cosas que no tenía mucha idea y que me quitaban literalmente el sueño, y entonces yo me pasaba horas reflexionando, leyendo, preguntando, pidiendo favores, preguntando a la gente que me diera un consejo, o le preguntaba cómo lo habían resuelto. De hecho, a veces ya hasta me daba vergüenza, digamos, molestar a tanta gente. A veces me hacía listitas de consultas para no estar hinchando las bolas con... Te robo media hora y tiro todas las consultas. Exactamente, a media hora y sacaba el machete ahí con las 4 o 5 consultas. Entonces, como digo, errores, che, qué boludo, hice 10.000 ejemplares de un libro que tendría que haber hecho 1.000. No,
Insisto, digo, le dediqué mucho tiempo. Yo creo que hay cosas que yo podía dedicarle el doble o el triple de tiempo que otra persona, pero por lo mismo, porque como no sabía cómo se hacían, dedicaba muchas horas a investigar, a pensar, a tratar de entender. Entonces, como errores así, por lo menos no me acuerdo, igual supongo que será una actitud también como psicológica, exactamente, de decir, mira, no me acuerdo, pues si no también uno se queda paralizado, si piensa, uy, qué boludo, cuántos errores, no me acuerdo. Y también, ¿viste? Hay cosas que pensaba ponerle, sí, me di cuenta a los pocos años de la editorial, cuando vi todos mis libros juntos, dije, che, qué feos que son. La verdad decía, son horribles. Y veía los libros de otras editoriales y decía, qué lindos. O sea, che, mirá esa editorial, ya veo en una librería, me acerco y yo ya sé que ese libro es de tal editorial, veo los lomos y digo, son de tal editorial. Y yo veía los míos y decía, qué horror mis libros. Y entonces ahí contraté un estudio de diseño, hice como todo un rediseño de la imagen de la editorial, y aprendí un montón. ¿Con Tolón? Claro. ¿O hay uno anterior? No, bueno, hice un par de intentos antes. ¿Ves? Por eso digo, hice un par de intentos. Por lo menos uno, creo que dos, pero no me acuerdo con quién fue el segundo, que fueron fallidos. Gente muy de cabotaje, que en fin, no salió. Hasta que dije, che, tengo que poner guita de verdad, contraté a un estudio profesional y contraté a Tolón e hicimos un rediseño de toda la imagen de la editorial. Fue un trabajo de 3 años, o sea, por eso digo que me metía también en cosas que otros tal vez dicen, ni locos. Fueron 3 años estar trabajando, haciendo tapas nuevas, colecciones nuevas, relanzando libros, etc. Pero bueno, ponele, eso yo te podría decir fue un error el diseño, pero bueno, más o menos, no sé si es un error, porque al mismo tiempo cuando vos arrancás tenés que resolver un montón de cosas. Y yo cuando empecé con la editorial dije, no quiero llamar al tapista típico para hacer las tapas que hacen todas las editoriales, me quise hacer como el canchero, hacer algo original, y en un momento fui al Centro Cultural Recoleta a ver una muestra, y vi en una salita chiquita una muestra de un pibe de Daniel Chaskelberg. Me encantó. Y leo en la descripción, digo, a ver quién es este flaco, que el tipo era diseñador gráfico. Y me encantaba la obra que tenía de ilustraciones. Me encantó. Entonces lo rastreé, lo ubiqué y él hizo todas las primeras tapas de siglo durante varios años. Era un ilustrador que me encantaba, me fascinaba. Entonces, bueno, y también cuando me puse a entender lo del papel, cómo funcionaba, etc., me dicen, bueno, para hacer libro de tal formato tenés que comprar cartulina de tanto. Y le digo, che, pero ¿y con lo que sobra qué hacemos? Bueno, no, se tira, es la demasía. O me dice, puedes hacer señaladores. Digo, che, ¿y no podemos hacer señaladores que queden pegados al libro? Bueno, no sé, qué sé yo, sí, puede ser que la gente lo recorte. Y le digo, no, medio choto que la gente lo tenga que recortar. Le digo, pero, ¿y no se pueden troquelar? No sé, ¿viste? Me puse a buscar a alguien a ver qué troquelara. Y durante años tenía que hacer las tapas en un lugar, que era un tallercito que me troquelaban, que me habían hecho un cuño especial, que tal vez me costaba más caro hacer las tapas ahí, pero bueno, me troquelaban. Bueno, fue parte como de la identidad, ¿viste? Los señaladores que tenemos en el siglo XXI, sí, que claro, todos están pegados a la solapa, a la segunda solapa. Entonces, como que pensé bien ese tema, o sea, lo pensé con amor, con dedicación, le puse ganas. Hay cosas que salieron bien, otras salieron muy mal, como eso, la estética, que era un cambalache. Pero bueno, tuve tiempo de ordenarlo y de mejorarlo. Entonces, por eso digo, no, y te decir que eso fue un error es también como ser ingrato con uno mismo. O sea, claro, laburaste un montón para que algo saliera bien. Bueno, algunas cosas salen bien, algunas puede ser que no. Pero no lo plantearía como en clave de error. Nosotros el error lo vemos con mucho cariño, nos parece como parte de la vida misma. El lado B del error es los buenos consejos que te evitaron errores, ¿no? Si recordás algún gran consejo, y eso te lo voy a juntar con un dato pre esta entrevista, que sé que tuviste tu paso por la vida de cámara, o no sé llamarla gremial, una vida asociativa con otros profesionales, que le tenés mucha estima y que te parece que hay algo valioso ahí. Entonces, uniendo esto de hacías muchas preguntas a mucha gente, puedo que me cuentes sobre eso y sobre si te dieron algún buen consejo o un consejo que recordás mucho, ¿no? Que decís, fulano me dijo. Mira, o sea, viste que hay gente que tiene un estilo que te dice, no, un día estaba en la feria de Frankfurt y justo apareció Paul Auster y nos tomamos un whisky y terminamos hablando. O sea, esas cosas no... A mí no tengo me algunas, sí, algunas, pero no me gustan. O sea, me pensé que son como muy para canchería. A mí me gustan las anécdotas o las cosas, los consejos que me sirvieron de verdad. Claro. En la Cámara, efectivamente, hice trabajo gremial muy intenso, pero muy intenso. Apenas abrí la editorial, me asocié a la Cámara y me postulé y salí como electo consejero y seguí durante un montón de años en la Cámara y en la Fundación El Libro. Y la verdad que estoy muy agradecido a como todos los colegas porque me trataron bárbaro, me ayudaron, me aconsejaron, fueron gente espectacular. Ver las discusiones que había ahí, o sea, me sirvió para crecer y para aprender un montón. Entonces, y ahí, viste, muchas veces los consejos no son para comentar, bueno, no eran consejos, viste, muchas veces los consejos son
boludez, a veces es un dato de, che, no le vendas a fulano en tal país porque el tipo no paga nunca, o sea, pero si, che, me salvaste, o sea, vale oro ese consejo o ese dato. Muchas veces eran cosas así, viste, de datos desde un hotel para ir, dónde parar en, no sé, en alguna ciudad, o a quién venderle, o cualquier cosa, viste, o sea, o rajá de acá, que tal librería está medio en la lona, o sea, viste, sacarle un poco los libros, pues. Hay uno que me gusta, que me sirvió, que lo aplico hasta el día de hoy, que me parece muy práctico, que es cuando dudas mucho si publicar o no publicar un libro, no lo hagas. Porque digo, tantas veces publicás libros convencido de que el libro está buenísimo, que es un tesoro, y no funciona o funciona más o menos, que la verdad es que en los casos en los que tenés muchas dudas, y bueno, déjalo pasar, ¿no? Tal vez te estás equivocando, pero bueno, déjalo pasar. Y la verdad me sirvió mucho porque muchas veces me encuentro en la situación esto de que le das vueltas y discutís y decís, bueno, no lo cerremos acá, retomemos en unos días y volvés a la conversación y tampoco lo cerrás. Bueno, después de un par de veces decís, mira, por algo no nos cierra, no nos convence, bueno, chau. Pero es muy práctico, o sea, para mí por lo menos es muy práctico, porque a veces me encuentro en esa encerrona donde digo, tiene cosa buena, cosa mala, bueno, ante la duda, que lo publique otro y veremos. Y lo leeré con gusto. Sí, pero lamentablemente no. No, y hay algo de lo que vos me decís que no quiero poner palabras en tu boca, pero algo de la colaboración y de juntarse con otros colegas que quizás hasta puede ser un gran consejo también, ¿no? Como perderle el miedo a, si estás arrancando, ir a hablarle a alguien que te saca capaz 2 o 3 décadas haciendo y que a esa pregunta que uno hace o supo hacer, súper boluda, el que está hoy en ese rol de a punto de hacer esa punta, que sepa que todos la hicimos. Totalmente. Sí, eso es para mí, digamos, charlar con otros, intercambiar información es un tesoro. Y aparte, digo, ni siquiera desde ese lugar, digo, la verdad que a la gente más joven también le diría, es que también es lindo para la gente con mucha experiencia hablar con gente más joven. Y sí, obvio, sí, bueno, obvio, ya tengo 50 años, a la gente más joven ya le hablo a la juventud, pero sí, para mí es alucinante intercambiar con otros, porque aparte acá hay algo que todavía sigue teniendo una cosa de oficio esto, de cómo lo haces, cómo lo pensás, cómo lo resolvés. Todo, a veces es cómo hablas con un autor, qué haces cuando un autor te dice que la tapa que para vos es genial y que estuviste laburando durante un mes le parece horrible y no tenés plan B y tenés que mandar el libro a imprenta. Bueno, son charlas divinas que te puede ayudar mucho. Entonces sí, yo creo que charlar con colegas y compartir todo, digo, compartir números, creo que no hay... Que lejos de tener miedo, eso al contrario, hay que valorar eso y compartir toda la información, toda la experiencia, porque es divino y porque se aprende mucho. Se aprende mucho. Y me hablabas del oficio, de toda la gama de cosas que le toca hacer a un editor, una editora, ¿qué es lo que menos te gusta? Porque todo el mundo está de acuerdo con que descubrir un nuevo libro, elegir nuevos textos está fantástico. Y casi es un lugar común las respuestas que dan de qué no les gusta, pero ¿qué es lo que menos te gusta a vos del rol de editor o editora? Mira, ahora estoy trabajando mucho con España. Y muchas veces me encuentro diciendo qué envidia la tranquilidad con la que trabajan, la previsibilidad, cierto orden. Y ahí como tomo conciencia porque me veo en ese espejo y digo, che, qué quilombo que es trabajar en Argentina. O sea, qué lío que es trabajar acá. Porque siempre estás esperando, ¿viste? Que de verdad que todo explote. ¿Viste? Un tipo te va a pagar una factura de $5.000 y vos le decís, mira, espera, no me la pagues ahora porque tal vez hay una devaluación brutal, pues esperemos un cachito, pagámela el otro mes. Y vos decís, ¿cómo estoy pensando en esa clave? Y es todo así, o sea, qué sé yo, me acuerdo, no sé si fue la última feria del libro, que en un momento, viste, después de 2 días de estar hablando con distribuidores, con libreros del exterior, me da cuenta que las charlas no eran en general sobre nuestras novedades, sobre los próximos lanzamientos, sino sobre, che, y si te pago de una manera, si te pago de otra, si tengo una amiga acá que te puede acercar la plata a la editorial. Era una ingeniería, viste, y al final terminabas hablando de todas esas cosas y eso es muy de Argentina, ¿viste? Querés pagar $500 de derecho de autor al exterior, ¿cómo hago? Y te tenés que meter en una cosa, ¿viste? Que sos un ingeniero en finanzas para pagar $500 o $5.000, es lo mismo al exterior, ¿viste? Entonces eso es muy agotador porque le dedicamos una cantidad de tiempo, yo ya tengo naturalizado, dedicarle mucho tiempo de mi semana o de mi mes a cosas que en otros países ahora no existen. No existen.
Y en otros países, yo puse España como ejemplo, Sí, porque puede ser Chile. No sé. puede ser Chile o puede ser México, donde hay un montón de cosas que también básicas que tienen resueltas y no tienen este tipo de despelotes. Che, y casi como una forma de admiración solapada, ¿qué le envidias a otras editoriales? No sé, fulano hace muy bien la comunicación, o mengano tiene un efecto de colección que me parece deslumbrante. Que pueden ser históricas quizás, ¿no? Pero ¿qué encontrás en otros colegas que te despierta admiración? Mira, hay algo que a veces veo y digo, qué lindo, que son editoriales como más chicas, que publican pocos títulos. Entonces, claro, le ponen un amor a cada lanzamiento y un poco lo miro con nostalgia, porque, sí, cuando yo empecé también hacíamos, no sé, el primer año debemos haber hecho 12 novedades y después un poquito más, y así fuimos creciendo. Ahora estamos haciendo casi 50 novedades por año. Pero bueno, fue una cosa de empezar eso, de 10, 12 hasta las 50. Y yo me acuerdo, con los primeros libros, que tenía todo el negocio en la cabeza, cómo los cuidaba, las reimpresiones, iba a todas las presentaciones, pensaba unas campañas de prensa. O sea, como bueno, le ponías una energía y una dedicación a cada libro, porque bueno, era como una especie de hijo único. Ahora, si tenés 5 pibes, ya es más difícil, empezás a faltar, ¿viste? A un acto escolar, no sé, ¿viste? A fútbol no lo puedes llevar todos los jueves porque tenés 5 pibes, entonces le pedís a un padre que te ayude, entonces te pasa eso, digamos. Entonces, a veces lo miro con nostalgia, sigo queriendo mucho todos los libros que hago y los cuido y pienso mucho en cada lanzamiento, etcétera. Pero bueno, no es lo mismo. Si tenés uno solo, es como tu amor, ¿viste? Y claro, que en la evolución de la editorial hay como una nivelación de que probablemente editoriales más grandes tienen beneficios de capacidad de instalar un autor por el poder simbólico que tiene su catálogo, la posibilidad de ya tener muy aceitada una distribución y demás, que una editorial pequeña todo eso no lo tiene, pero por otro lado siempre hay un lugar por donde se acomodan las cosas, ¿no? Sí, mira, un día hablando con Claudio López, La Madrid, me decía, qué envidia. Me dice, no sé cuánto te envidio publicar 40 libros por año. Dice, ¿qué? Claro, que para mí era como que yo sentía que yo ya era una especie de eso, estaba loco, ya estaba a un ritmo. Claro, y para el tipo era, qué envidia, o sea, qué envidia. Un poco lo que me puede pasar a mí viendo a alguien que hace, no sé, 10, 15 libros por año. Decís, qué envidia, bueno. Sí, siempre te puedes ir más a la banquina, espero nunca llegar a nada de eso, pero bueno, sí, algo cambia. Cuando creces, algo cambia porque tenés que rutinizar el trabajo, y cuando rutinizás, o sea, algo de esa magia, de ese vértigo, de esa cosa, así que, bueno, digamos, es lógico que se pierda. Se empareja, claro. Che, bueno, y mencionabas a La Madrid, me das el pie. ¿Cuál es la anécdota del mundo editorial que más te gusta contar? O que podés contar acá, que va a quedar grabada. Mirá, no sé si no es nada glamorosa en realidad, pero me gusta. No, porque qué sé yo, de nuevo, ¿viste? Uno podría decir, no, un día estaba con y no sé qué. O sea, entonces yo odio esas cosas, o sea, odio esas poses y ese como, o sea, no me gusta. Pero sí, y que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que evidentemente me marcó mucho el origen, la fundación del siglo XXI. Fueron años que creo que no voy a olvidar nunca, o sea, porque de verdad le puse una energía y una pasión y un entusiasmo y una cabeza que no sé si voy a volver a hacer alguna vez en mi vida, algo similar. Pero me acuerdo cuando fui a abrir una cuenta al banco del siglo XXI, o sea, armamos la sociedad y fui al banco. Entonces me dijeron, anda al banco y a abrir una cuenta. Y fui, saqué un número, me siento con un tipo, y ahora vengo a abrir una cuenta y el tipo me dice, perfecto, ¿una cuenta corriente o caja de ahorro? Y le dije, no sé cuál es la diferencia, o sea, y le digo, explícame. Entonces digo, hoy creo que yo no tomo de empleado administrativo a alguien que no sabe cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una caja de ahorro. Entonces como que me sirve, ¿viste? Que hay veces que algún dato te sirve para recordar en qué estado estabas vos en ese momento de la vida. Yo digo, está muy en bolas, con muchas cosas está muy en bolas. Bueno, y salió bien. Pero salió bien, pues yo te digo que arranqué muy de abajo. O sea, fue ponerle mucha cabeza de preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre la caja de ahorro y la cuenta corriente? Y de ahí para arriba, o sea, imagínate la cantidad de cosas que tuve que resolver. O sea, eso. Bueno, Carlos, mil gracias. Gracias a usted por la invitación, Vic.